Muy buen lunes, otro encuentro más de neurodecodificación para la vida cotidiana. Y hoy nos vamos a encontrar con mi querido amigo, colega, terapeuta, colega en neurodecodificación, creador de una línea terapéutica que se llama Pío Transgeneracional. Realmente un colega fantástico, salteño, muy joven, que se llama Miguel Fuhrman. La verdad que es un gusto poder charlar hoy con él, sobre todo por estos perfiles jóvenes, inquietos, autodidactas, curiosos y que además se animan siempre a ir por más. Si hay algo que me gusta de Miguel es que siempre tiene una mirada superadora sobre las cosas. Le encanta integrar corrientes y herramientas y la verdad que va a ser un gusto que tengamos esta charla con él. Él ha hecho un seminario que se llama El Mapa de la Psique. Esto es muy interesante. Los que están acá, que ya se sumaron y que los estoy saludando, ¿saben cuál es en la mitología griega? ¿Cuál es el mito de Psique? Bueno, les cuento, porque está muy relacionado con el amor. Entonces no es cualquier mito. Psique era la más bella de 3 hermanas y su papá le dijeron, mira, como es tan bella, ¿sí? La verdad es que el dios del viento la quiere para sí. Así que por favor llévala a una montaña y déjala en ese lugar. Tan es así, los padres, las hermanas, muy angustiados, la llevaron, así que, a una montaña. Y allí el dios del viento la deposita en un palacio donde todas las noches iba a verla un dios. Ella, una humana, una mujer que era no eterna, de repente se encuentra con un ser inmortal que no le podía ver la cara, que cada noche se acercaba a ella para amarla y le había hecho prometer a Psiquis que por favor no le viera la cara. Tan es así que bueno, ella cumplió, hasta que en un momento comienza a extrañar a sus padres, comienza a extrañar a sus hermanas, así que le pide que en el día al dios del viento la lleve de nuevo hacia el lugar de la familia. Entonces, muy contenta, va a ver a la familia de nuevo y le cuenta que todas las noches está en un palacio divino, en un lugar precioso, que todas las noches va a verla un joven y que se queda con ella hasta el amanecer, pero claro, que no le podía ver la cara. A lo cual, la envidia de las hermanas comenzaron a operar y le dijeron cómo puede ser, mira si es monstruoso, mira si no es tan bueno, cómo puede ser que te haya ido a ver, y qué pasa con vos que le hiciste una promesa a un desconocido. Síntesis. Sí que se vuelve totalmente mal consigo misma al palacio, y esa noche que la va a ver, con una lámpara, una vela y una lámpara de aceite, cuando él se queda dormido después de amarlas, la acerca para poder verlo, y en ese momento una gota de aceite cae sobre el rostro de Eros, que era quien la visitaba, que era el hijo de Afrodita, y en ese momento él se despierta, totalmente molesto por la situación, y decide abandonarla. Y cuando decide abandonarla, porque ella había no cumplido con su promesa, ella comienza un periplo enorme para tratar de encontrarlo, y en ese periplo termina en el infierno. A todo esto Eros estaba totalmente mal. Le había dicho a Afrodita que no quería saber más nada con nadie hasta que se entera que Psique estaba en el infierno. Fíjate lo que te estoy diciendo. Psique, sin el amor, estaba en el infierno. Así que él decide ir, y el modo en que la despierta no es con un beso, como dicen en Disney, sino de un flechazo. De ahí viene el mito de Cupido, ¿sí? El flechazo del amor. Y de estas cosas que tienen que ver con la psiquis, con el viento, que es la palabra, que es quien te deposita en el lugar donde está el amor, lo que te pasa cuando en la psiquis, cuando el amor no está, cuando el amor te abandona,
y lo que significa el enamoramiento, o como me gusta decir a mí, en el amor-miento, que es la primera parte de un amor. Y de estas cosas que tienen que ver con el mapa de la psiquis, voy a darle ingreso a Miguel Fuhrman, a mi querido Miguel Fuhrman, para que él pueda contarnos un poquito más todas las cosas que está haciendo y por qué a su curso, a su seminario, terapeutas y gente que estudia psicología. Entonces, con toda la experiencia de Miguel, le vamos a dar entrada para que él nos cuente sobre el mapa de la psiquis y qué otras cosas más podemos decir. Miguel, Hola, muy Nil. buenas noches, qué lindo verte, me encanta, sabes que te admiro, me encanta lo que haces. Así que, Miguel querido, ¿Cómo contanos, estás, Nil? pero súper bien de estar con vos acá, querido colega. Qué hermoso, qué hermosa. Yo, Nil, te tengo que agradecer, como siempre, el espacio, la oportunidad de estar acá con vos, de colaborar juntos. Ya nos conocemos, ya tenemos varias entrevistas, hemos trabajado juntos, entonces para mí es hermoso poder estar acá y especialmente con tu comunidad, que Y veo ahí los has comentarios. dado un seminario precioso, Miguel, en www.redince.com, trabajo y sombra, así que también los invitamos para que lo puedan ver. Miguel, ¿cómo es que nace esto del mapa de la psique? A ver, contame. Bueno, a ver, yo primero tuve como una especie de chispazo. Yo ya hace algunos años que vengo estudiando lo que es la psicología profunda de Jung, la psicología junguiana, por así decirlo. También, bueno, psicoanálisis y otras corrientes, psicología social, pero sentía que había algo ahí. Yo ingresé a este mundo allá hace ya casi 5 años por esta misma cuestión, porque creía que el inconsciente tenía una magia, que era un lugar, como para que hagamos la visualización, Ujú. un lugar tan oscuro en donde aquellos exponentes que empezaron a trabajar, yo sentía que había mucho aún por descubrir. Empecé con la biodescodificación, empecé con la psicogenealogía, el transgeneracional, la neurodecodificación laboral y organizacional, pero tenía todavía esa pica de yo quiero hacer esto. A mí me gusta muchísimo la psicología del inconsciente, entonces dije, me voy a animar. Qué Todo lindo. esto que sé, lo que estudié, bueno, acá si ves, en esta primera Sí, hilera, sí. la mayoría son libros junguianos, Ay, la qué mayoría. lindo. Bueno, la Entonces, de ahí surge. psicología, sí, la psicología analítica de Jung es la base de la neurodecodificación por el tema del inconsciente colectivo. Por Exacto. eso también hemos linkeado tan bien. Y cuando me hablaste, de hecho, en total confianza, Miguel tuvo la amabilidad de compartirme los temas y todo el seminario del mapa de la psique y a mí me encantó, incluso tuvimos un intercambio ahí porque me encanta. Así que, me habías hablado de Jung, me habías hablado de Erickson, bueno, hiciste psicología social, estamos hablando de Pichon Rivière. Contame un Ajá. poquito cómo lo fuiste compaginando a todo esto, cómo lo fuiste integrando y compaginando. Bueno, a ver, yo siempre les comparto a los chicos lo mismo. A todos mis estudiantes yo les digo, de entrada, que esto que van a ver ahora es lo que a mí me resonó. A mí me cuesta tal vez lograr compartir temas que yo no he tocado o que no las haya aplicado en mi propia vida. Entonces, yo ya hace un tiempo que vengo con el inconsciente colectivo, bueno, es más, el año pasado que estuvimos trabajando juntos con el seminario de la sombra y el trabajo, hablamos Ujú, mucho del inconsciente. Entonces, claro, habían aspectos como yo, a mí me gusta mucho esto de hilar, ¿sí? ujú. Ir hilando estos hilos conductores, que todo encaje en su lugar, y empecé a hilar estos temas. Empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, fenómenos como la personalidad que se estudian en otras áreas de la psicología tenían su inicio en el inconsciente colectivo y los arquetipos. Los arquetipos del inconsciente colectivo, esos, bueno, después Jung arma los dos arquetipos de la personalidad más adelante en su Sí. trabajo, pero en un principio me surgía esta necesidad de comprender por qué el humano es como es. ¿Por qué las culturas tienen tanta simbología? ¿Por qué las religiones, si uno va profundizando en algunas religiones, por ejemplo, el budismo, el hinduismo en otras áreas, incluso la religión católica, cristiana, tienen el mismo sentido? Todos buscan lo mismo, ¿sí? Todos buscan ese reconocimiento de una figura.
pero a mí me parecía raro que esa figura sea alguien realmente. Me parecía Claro. mucho más simbólico. Y ahí empecé, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué hay dentro de esa porción tan grande de la psique? Y después, bueno, la mitología. Yo siempre fui un amante de la mitología, ahí te Hermoso. escuchaba hablar de Siche, y es hermoso comprender. Mira, yo les voy a contar una infidencia, un secreto que lo Total. tengo guardado. Esto no va a Es quedar la primera vez, guardado. Decilo, es esto la no va a quedar primera vez guardado. que lo voy a decir. Yo de niño, cuando era muy, muy chico, con mi madre hemos trabajado en muchas religiones. Bueno, la religión católica, que ya forma parte de nuestra cultura, pero después en esta búsqueda de comprender un poco por qué vivíamos como vivíamos, mi madre se sumerge al budismo. Al budismo, pero no al budismo tradicional, sino al budismo de Nichiren Daishonin, Ah, que mira. es un referente, claro, es Sí. un budismo un poco más pequeño tal vez, pero que el mensaje sigue siendo lo mismo. Ujú. Y yo chocaba. Y un día tuve una conversación con un padre, con un cura de una iglesia, y yo le pregunté quién era Dios y qué era la fe. Y titubeó. Claro. Soy una persona de una función de pensamiento más desarrollada que todas mis funciones psicológicas, la del pensamiento es la mejor. Y eso abrió en mí una serie de cuestionamientos muy grandes. Ujú. Yo no entendía por qué la gente caminaba tras figuras, rendían rituales a lo largo y ancho del mundo a figuras, y que esas figuras para mí, siendo un niño, no eran reales. Y ahí empecé como a estudiar mitología, Qué mitología hermoso. griega, los romanos también, que bueno, son más o menos iguales, pero tienen sus Sí. diferencias. Y yo dije, yo quiero que mi religión sea esta. Y después, cuando empecé a leer mucho más de mitología, gracias a Jung, porque Jung lo que tenía es que es el verdad, para mí, desde mi percepción, es el qué hombre, el verdadero hombre. Sí, sí, la verdad que Porque, coincidimos en eso. eh, Era el gran olvidado y ahora lo sacamos, ¿no? tal Realmente cual, coincidimos en eso. tal cual. Pero porque yo también creo que ese inconsciente colectivo se va orientando a eso que tenía Jung. Jung Mm. tenía esa introspección diferente. Y esa introspección propia fue la que lo hizo diferente de Freud. Freud que buscó el mundo exterior y él no, él se centró en el mundo interior. Cuando empecé a leerlo y a comprender un poco esto de que, claro, no están hablando de figuras, están hablando de arquetipos y todas las religiones y las culturas hablan de lo mismo. Y ahí fue mi gran apertura y dije, yo esto lo quiero compartir. Lo quiero Qué lindo, compartir ¿no? con Porque está todos. el arquetipo padre, que es este, ¿no? Y Claro, después Freud va a decir el ideal del yo. el El ideal del arquetipo yo. padre y el arquetipo madre. Y después está tu padre real, ¿sí? El que tenés introyectado. El de los Y a veces complejos. el de los complejos, tal cual. Y a veces para uno, bueno, ¿viste que ahora está la serie este de Netflix Envidiosa? No sé si la viste. Bueno, No. le vamos a decir un poquito. Hay una serie de Netflix que se llama Envidiosa, en donde el personaje principal tiene al padre que la abandona en lo real. Y todo el lío que se le arma a partir de estas cuestiones sobre las parejas. Entonces, claro, el arquetipo padre está, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener un marido que me sostenga, pero el novio real después de 10 años la deja, como su papá real que los abandona. Entonces, tal como vos lo decís, una cosa es el arquetipo y otra cosa, ¿sí? Es el de los complejos. Y para Freud el Claro. arquetipo padre era muy importante también. Sí, incluso hay muchos mitos alrededor de la relación que mantenían estos dos referentes de la psicología. A ver, hay cosas que tal vez no resueno tanto con Freud Mm, desde lo clásico, lo convencional freudiano, pero sí que hay grandes investigaciones y grandes trabajos que le dan forma también al trabajo de Jung. O sea, aquellos que ingresan desde el sí, psicoanálisis freudiano y los que vienen desde las corrientes junguianas van a llegar, en un momento van a tocar. claro, Sí, claro, porque sí, ellos mismos en su propia relación llegaron tal cual. a estos, vamos a decir, unificación de criterios.
pero es muy lindo. Y eso yo creo que podemos hablar horas de estos dos Sí, referentes. sí, sí, me Pero, encanta. pero me gustó mucho esa división que hizo Jung, de hablar Ujú, de arquetipos, pero también hablar de complejos. Y no el complejo patológico freudiano, sino el complejo claro. del relacionamiento. Y lo maravilloso para mí de comprender un poco cómo Jung expresaba esta cuestión, este tema, es que el complejo tiene una temática y que la temática siempre va a ser del arquetipo. El arquetipo Mm, le va a dar ese sentido al complejo. Entonces, claro, si yo tuve una experiencia con el arquetipo del padre idealizada y después en el complejo se torna distorsionada, eso va a impactar de una manera u de otra. Y Por eso es ejemplo, una el de las abandono. posibilidades. Por ejemplo, el abandono, el rechazo, el abuso, la autoridad, Pero el son caras. autoritarismo. Claro, Son caras. Aquel que crea que el arquetipo del padre solamente se construye de protección, de proveer a la familia, de ganar el dinero, el combate, está muy equivocado. Porque los arquetipos, al igual que el psiquismo en su totalidad, es ambivalente. No tiene claro. no tiene un lado bueno y que se muestra. El complejo, el arquetipo, el psiquismo, el universo tiene su ambivalismo. Entonces, claro, Miguel es un gran docente, sí, pero no saben que a Miguel le falta un montón de herramientas y también es un mal docente. Miguel es Claro. responsable, sí también, pero también es irresponsable. Y eso es tal vez lo que más cuesta en Ujú, comprender la estructura del psiquismo, porque tenemos un ímago, una visión idealizada de lo que es el crecimiento espiritual, el crecimiento personal, el trabajo en uno mismo. Claro, todos dicen, no, Miguel debe estar todo el tiempo y feliz y gracias, 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 pero no, Miguel se enoja porque es parte de su naturaleza. Y yo creo que eso alivia mucho el proceso. In- Comprender de que hay un lado sí, positivo y negativo es hermoso. incluso estaba pensando mientras vos hablabas, no solamente de Jung estas cosas que ha podido comentar, sino que hay algo especial que él dice, que es que él no cree en la patología primero. Él cree que los seres humanos somos sanos primero, ¿sí? Claro, Y sí, sí, luego, que es lo que decía Freud, para Freud todo era patología primero. Y en realidad no, somos seres sanos primero y en todo caso derivaríamos una psicología de la patología a partir de estudiar primero a la gente sana. claro. Contame, contame porque uno puede hablar muchas cosas, pero en una de Jung, pero ¿qué otro autor tomaste para el mapa de la psique? ¿Cómo es que se arma este mapa? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo lo armás? Bueno, a ver, yo en el inicio de este proyecto, porque se concibió en algún momento, se empezó a gestar, mi idea era solamente enseñar lo que eran las estructuras básicas del inconsciente colectivo Ujú, y del inconsciente personal. En ujú, otros cursos yo ya he tocado todo lo que es la memoria familiar, que son otros conceptos. Pero principalmente quería hablar de inconsciente colectivo e inconsciente personal. Pero claro, si hablamos de inconsciente colectivo, ahí ya se ramifica bastante el trabajo. claro. Inconsciente personal muchísimo más. El fenómeno de la personalidad, bueno, ahí tenemos muchos autores y referentes. Pero yo me centré principalmente en Jung. O sea, los autores que hay en el curso son Sí. junguianos. Ok. María Luis Bonfrance, por ejemplo, Ajá. Eric Freeman, y algunos otros, pero siempre de la temática junguiana. Claro, siempre Me desde el lado salgo, de la psicología analítica, digamos, dentro de esa exacto, corriente, la psicología, porque por ahí a la gente es bueno saber que está el psicoanálisis, está la psicología cognitiva, está la psicología positiva, está la psicología analítica, ¿sí? Está el claro, psicoanálisis lacaniano, digamos, tenés un montón de lugares por donde empezar a entender el psiquismo humano. exacto. Pero creo que ninguno tiene esa impronta junguiana. O sea, Mira, yo te creo voy a, que pero te sí. voy a decir algo. Carolina dice, hola, profe, el mapa de la psiqui y la formación, un cambio rotundo en mi vida, un maravilloso viaje de trabajo, aprendizaje y autoconocimiento. Gracias, Caro. Hermosa, Caro, Hermoso, hermosa. hermoso. Y la verdad es que a ver, voy a tocar un poco el ego de Caro, pero es una mujer que sabe un montón.
Un sabe un montón. montón y el crecimiento de ella misma, esas ganas, esa impronta de decir yo quiero cambiar mi realidad, es lo más importante. Me Porque encanta. por más que toquemos los temas más profundos, si uno no tiene esa iniciativa, si uno no tiene esas ganas, Mm, y ojo, porque en el mapa de la psique, al igual que en la formación continua, que es una formación anual, ¿sí? Se toca mucho la sombra. La sombra, ese lado oscuro. Yo les enseño, y ojo, no quiero que se malinterprete esto, pero a mí me gusta mucho hablar de amoralidad. Y no ajá, significa que uno como persona va a dejar de sentir, va a dejar de ser empático, de expresar sus emociones o no sentir específicamente, sino que desarrollar una conciencia amoral que le permita al individuo decir, a ver, hoy quiero pensar en mí, no quiero pensar en mi exterior. Quiero permitirme ser egoísta, por ejemplo, poner ujú, límites, empezar a hacer las cosas para mi vida. Porque estamos muy acostumbrados, y esto es algo muy junguiano, en pelear por ser buenas personas. Pelear para ser visto como el bueno. Ay, míralo a Miguel como ayuda. Míralo a Miguel claro, como da. Míralo al generoso. Pero ese papel cansa, agota. sí, Entonces, sí, por qué supuesto, hermoso desarrollar esa ambivalencia, esa moralidad de decir, a ver, no soy malo por pensar en mí. Y no claro. soy bueno por vivir pensando en el otro. Ninguno de esos dos extremos. Es habitar en esa coherencia que siempre, de la que siempre hablo. Entonces, Caro, para mí, y todas las chicas y los chicos que han formado parte de la primera edición del Mapa de la Psique, Ujú. eh, tienen eso, que se atrevieron a enfrentar su sombra, a verla, a Vos sabés abrazarla. que cuando decís mapa, a mí se me ocurre esto cuando uno entra en un sendero, en los senderos de montaña, y vos tenés esa primera mapa y decís, usted está aquí y va a ir Exacto. hasta... Contame cómo sería el usted está aquí y va a ir hasta... ¿Qué sería el hasta? Tu primera parada, ¿sí? O las paradas que vos haces. ¿Qué serían Bueno, las preguntas? Porque en vez de hablar del contenido, sí, ¿cuál sería la gran pregunta que uno hace en la primera parada? Y te voy a dar un ejemplo. a ver, En neurodecodificación, la primera parada en el mapa del tesoro, que es el último libro, es ¿cuál es tu ADN semilla? ¿Qué semillaste cuando dijiste algo? Por ejemplo, claro, te podrías decir, ahora que me separo, me voy a poner en forma, me voy a poner lindo. ¿Eso semillaste? ¿Sí? No, ahora que tenga la casa, ¿sabes qué? No invito a más nadie, me dejo de joder con invitar gente. Eso semillaste. Entonces, mi primera parada es el ADN semilla. Mi segunda parada es el instante anterior. ¿Qué pasó antes de algo que te pasó bueno? ¿Qué pasó antes? ¿O qué pasó antes de algo que te pasó malo? Entonces, mi segunda parada, ¿no? Y eso va construyendo este mapa para ir trabajando con la gente después, los eventos programantes y los síntomas que tengan. Entonces, exacto. tu mapa, ¿por dónde empieza? ¿Cuáles son tus paradas? Bueno, a ver, primero, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el mapa de la psique? Porque yo sé que muchas personas deben decir, ¿por qué el mapa de la psique? ¿Qué mapa? Mm, Y vuelvo al inicio. Para mí el inconsciente es un universo que todavía no se ha terminado de explorar. Tal vez me equivoque, pero ni siquiera un 25% de la totalidad de la psique es consciente. mm, Ni siquiera ese porcentaje. Entonces, yo digo, a ver, si es tan, vamos a decir, profundo, si tienes estos secretos, qué mejor que un mapa. Es más, en la primera clase, que todos pueden acceder obviamente, porque es una clase completamente gratuita, se habla del capitán del barco. ¿Quién va a ser qué quien lindo. que va a liderar este barco? Y no soy Ujú. yo, ojo. Yo soy un mentor que se encarga de ser el puente entre él, Jung, ¿sí? Que es el capitán, y la gente. Entonces, por eso surge esto. Porque yo creía de que uno tiene que ser, a ver, el psiquismo, entrar de lleno no sirve, porque es abrumador. Hay tantas funciones, hay tanto contenido ahí adentro, hay tanta historia, Hay tantas humanidad entera. barreras, hay tantos mecanismos de Exactamente. defensa, El fantaseo ¿sí? Demasiado. defensivo que le llamamos, ese Sí, fantaseo sí, la defensivo, negación, esas es mucho. ilusiones, exacto, tiene muchísimo. Entonces, entrar de lleno al psiquismo puede ser complicado, aburrido, incluso si uno no tiene una intención. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un mapa.
Y este mapa va a tener diferentes estaciones. El punto de partida es comprender qué es psique, que tomo en cuenta esto que vos contabas al principio, este ser inmortal, que atravesó el infierno, atravesó los obstáculos más grandes, las pruebas más grandes, separar la paja una por una, por ejemplo, ¿sí? O sea, pruebas tan enormes en busca de algo. Después logra la inmortalidad, porque al principio era un ser mortal, enamorada de un inmortal, pero después de tanta cosa, el amor la vuelve inmortal. Esa es como una gran metáfora, ¿no? Claro. Entonces, así que la sacan del infierno, el amor la saca del infierno y la convierte en un ser inmortal. El queridísimo padre. Sí, Zeus y Afrodita, porque en realidad Claro. Zeus interviene en el mito a favor de Eros, para que Afrodita deje de envidiarle la belleza a Psique, que es la madre y es de que, Eros. a ver, es parte de uno de los complejos humanos, la envidia, el Claro, recelo. es parte de los grandes, digamos, la culpa, el miedo, la vergüenza y la envidia. Es parte de las grandes emociones limitantes, ¿no? Y parte Entonces, de las otras más claro, grandes sí. también. Entonces, bueno, ahora, entonces tenés el capitán del barco, vas a tu primera parada, a tu primer puerto, parada, ¿dónde vas? inconsciente colectivo. Okay, Comprender cuál es la etimología del humano. De lo humano como hoy es, tiene mucha influencia detrás. Bueno, a ver, esto que vos decís, de lo básico, lo primogénito del humano, estos instintos animales, arcaicos. O sea, el humano se construye, si vamos a lo biológico, hace más de 3.600 millones de años atrás. Y hay algo que almacena toda esa fuente de información. Entonces, comprender cómo se estructura el inconsciente colectivo, para mí es vital para entender lo que viene después. ¿Y qué viene después? Arquetipos. Esas estructuras, esas imágenes que nos hacen ser lo que somos, humanos en esencia. Bueno, está el arquetipo padre, el arquetipo madre, el arquetipo niño. El niño divino, el arquetipo de la sombra, el arquetipo de Dios, el arquetipo de la muerte, la mujer virgen. O sea, arquetipos hay muchísimos. Hay muchísimos e incluso, fíjense, para que ustedes dimensionen la cantidad de arquetipos. Para cada comportamiento humano hay un arquetipo. Obviamente hay un arquetipo central, unificador, el núcleo de los arquetipos, que es el que se lo denominó el self, el arquetipo del sí mismo. Claro. Exactamente. Y hablamos mucho del padre y la madre, porque a su vez ese arquetipo principal, ese núcleo, se construye del arquetipo del padre y de la madre. Para traducirlo a nuestra vida, a nuestra personalidad, es nuestro lado masculino y femenino. Papá y mamá constituyen esos dos mundos. Y si vamos a verlo desde una perspectiva mucho más amplia, esos dos arquetipos son todo. Yo me levanto y estoy aplicando un arquetipo. Me enojo, ¿sí? Todo lo que hacemos nosotros está ligado a un arquetipo. Y después, cuando nosotros comprendemos qué son los arquetipos y la ambivalencia, porque eso también hay que reconocer. Porque, por ejemplo, hay mucho tabú, o incluso yo he convivido más en este último tiempo con consultantes que tienen el miedo a la muerte. Y hay un arquetipo, el arquetipo de la muerte. El arquetipo de la muerte es tanto un arquetipo positivo como negativo al mismo tiempo. Porque para una persona la muerte puede ser el final de todo. Pero, por ejemplo, para Jung, la muerte era el inicio del todo. O sea, todo, incluso en el psiquismo mismo lo vemos, cuando nacemos estamos como si nada pasara, estamos en el paraíso, en ese cielo, y después el momento de la muerte es también igual. Es como que... Hay como un arquetipo que siempre me llamó la atención, que es el loco. Bueno, ¿sí? Es el embaucador que le llamó Jung, el arquetipo del embaucador, que está representado en la cultura mitológica como Loki, el dios de la burla, que camina en su gris. No, pero lo interesante es que al descubrir Jung los arquetipos, nos unifica en todas no solamente religiones, sino antropológicamente, en las distintas culturas, ya sean más evolucionadas o menos, ¿sí? Porque tenés el
jefe de la tribu, las tribus matriarcales, las tribus patriarcales, la manera en que se organizan, el trato que le dan, perdón, a los nuevos, a los que recién se integran, cómo comparten el amor, todo eso Claro. unifica para todos, ¿sí? Para todas las culturas humanas, eso es lo interesante. Entonces, paso 1, los arquetipos. El siguiente, Arquetipos, orto, ¿dónde inconsciente va? colectivo. Bien. De ahí, obviamente, hay un punto de unión. Hay un punto de unión entre el arquetipo, perdón, de... Ay, y ojo, volviendo a esto que mencionas, Neil, el arquetipo del héroe. El héroe, claro, perdón, el héroe, En tenés este, razón. en este mundo hablamos mucho del viaje del héroe. Sí. Viste que muchas corrientes lo enseñan, pero si vamos al arquetipo del héroe, ¿qué tengo yo de similar con Spider-Man? Y el arquetipo del héroe, que todos tenemos un inicio, todos salimos al mundo, hacemos nuestros amigos, nuestros enemigos, tenemos batallas, tenemos luchas, hasta que tenemos esa batalla final, ¿sí? Entonces, todo se remonta al arquetipo. Pero hay un punto en donde el inconsciente colectivo y el inconsciente personal se tocan. Porque nosotros lo estructuramos para que la gente también sepa. Nosotros le damos estructura al psiquismo. Nosotros hablamos de inconsciente colectivo, inconsciente personal, arquetipos, complejos, conciencia. Pero el psiquismo es uno solo. Claro. El psiquismo es una unidad que trabaja muy, muy perfectamente. Y ahí no hay lugar para la imperfección. Para mí, en lo personal. Yo no Claro. comparto esta idea de que somos imperfectos. Para mí somos seres perfectos en todos los aspectos. Así Sí. yo, no sé, tenga problemas económicos, tenga problemas Casi, laborales. casi te diría que voy a ir por más allá de la perfección o de la imperfección, somos Ajá, seres que dentro de nuestro propio sistema familiar venimos de algún modo a restablecer el equilibrio. Por lo tanto, cada uno de nosotros, digamos, el drogadicto, el loco, el papá abandónico, la mamá abnegada, es violento. el hijo del héroe, el violento, vienen a complementar algo que quedó desorganizado en algún momento y se va ordenando, ¿sí? En Claro. función de algo que necesita ese ecosistema familiar. Eso, por supuesto, no es idea mía para la gente, ¿no? Eso está sacado de Pichon Rivière. Estamos hablando de los grupos operativos, del chivo expiatorio. Eso es el padre de la psicología social. Pero para que te des Exacto. una idea, siempre más que perfectos o imperfectos, lo que estamos es en constante equilibrio con el ecosistema familiar al cual vinimos a integrar. Y si Y lo nosotros llevamos aún más grande, colaboramos ante un inconsciente pero colectivo para ni los te que cuento, vengan ni millones te cuento. de años después. ¿Sabes que hace muy poquito descubrí un síntoma nuevo que se llama pago de existencia, que no es lo mismo tener pérdidas que tener deudas, que terminar pagando? Entonces, en Claro, un momento determinado me di cuenta que en los pagos siempre cobro de menos y siempre pago de más. Entonces empecé a descubrir que había temas de identidad, un padre que no dio el apellido, y temas de integridad, ataques a la integridad. Estaba hablando con un amigo de nada el domingo y de repente me dice, bueno, pero esta es la historia de los argentinos, pero de nada, tomando mate. En la historia del argentino nosotros siempre pagamos de más y cobramos de menos. Y digo, pero y sí, sí, viste sí. que en mi canal de YouTube están como 6 encuentros de Decodificar Argentina, pero en definitiva es eso. Nosotros hemos tenido como latinoamericanos ataques a la integridad, porque hemos sido conquistados, nos han respetado a los originarios, y no tenemos padre, ¿sí? Porque incluso el padre de la patria terminó exiliado, pobre, en Francia. Entonces hay algo de la identidad paterna, incluso qué sé yo, en un momento Belgrano le cede el mando a Bolívar, ¿sí? Y también se va. Nosotros terminamos contra el rey Fernando de España. Entonces todo eso está en nuestro inconsciente. Por eso es que siempre los argentinos terminamos emprendiendo para tratar de equilibrar la balanza de pagos, ¿no? Entre lo que cobramos de menos y pagamos de más. Y Claro. eso quizás hasta uno podría decir hay un arquetipo, el arquetipo pago, el arquetipo argentino, paga. Si hay algo que yo aprendí en la neurodecodificación laboral y organizacional es eso, que todo forma parte de una entidad. Y Sí, como entidades también respondemos ante ese colectivo. Entonces,
si hablamos de una sociedad, de una cultura, de un país, como lo estamos haciendo ahora, yo creo que inevitablemente la influencia del arquetipo va a estar. Claro, Inevitablemente. sí. O sea, yo incluso ahora me doy cuenta, mientras vos hablabas yo pensaba en que, ¿por qué en la Argentina, por ejemplo, no se le daba, solamente se le daba importancia al apellido paterno? Y recién ahora empezamos a incluir el apellido materno. Eso también habla de una necesidad de ser reconocido por, que el padre me dé Totalmente, ese que el padre reconocimiento. me dé. Bueno, me estaba pensando en las culturas judías. Nos vamos de tema, pero ya volvemos, gente, no se desespere, que solamente sos judío si tu mamá era judía, ¿sí? Porque Bueno, ahí eso está. va de vientre a vientre, eso va de vientre a vientre. No Pero quiero necesitas volver. al padre. No, o Claro. sea, sí, está para la semilla y todo lo demás, y son los grandes padres judíos, pero solamente vos te asegurás de que ese niño es judío porque su Identidad. mamá era judía, la Yiddish Mamele. Pero bueno, volvemos. Entonces, paso 2, ¿dónde nos vamos? Paso 2. El punto de unión. El punto El de punto unión de entre lo unión personal y y lo el colectivo. Ok. que es justamente lo que Jung denominó los complex. Y ojo, porque acá hay que hacer una aclaración, porque uno cuando dice complejo automáticamente piensa en algo complicado, en algo difícil, en un complejo patológico, pero Jung denominó complejo, y ahí hay un error de traducción, porque hay obras junguianas que recién se terminaron de traducir en los 90. Por ejemplo, las obras freudianas están traducidas creo que desde el año 30 más o menos. Sí, más o menos, Más o más o menos. menos Pero por ahí. pero es verdad, porque en las traducciones a veces cuando no son oficiales, esto, vamos, alerta de spoiler. Hay un diccionario, el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Los que son psicoanalistas de Laplanche son Por ahí. increíbles, porque el tipo era un capo. Y entonces, claro, ellos terminaron haciendo un diccionario a lo largo de toda la vida de Freud y de todos los conceptos. Eso no lo tuvo Jung. No tuvo Sí, alguien que se dedicara a sí. eso, a un diccionario de él. Déjame Contame. decirte que sí, Nil. Sí, qué Está acá. bueno. En serio hay El un lexicon diccionario junguiano. junguiano. Mira. Hay un autor que se llama Daryl Sharp, que es post-junguiano también. Bueno, fue alumno de él. Lo recomiendo mucho. Lo recomiendo muchísimo el lexicon Hermoso. junguiano. Qué bueno. Es un Pero igual hermoso es libro. a lo largo de toda la historia de Jung, cada uno de los conceptos va siendo analizado según el momento crítico de la historia de la obra. Así es. Claro. Okay. A ver, lo que se buscó acá esto es una colaboración que se hace también con la fundación de la familia Jung. Entonces, lo que se buscó acá no es tanto ese trasfondo que vos mencionas, Neil, sino más bien conceptos. Lo que Jung llamaba regresión, por ejemplo, ¿qué significa? Es un diccionario, nada más. No es que te cuenta en qué momento de la vida junguiana o en qué momento de su obra sucedió. A eso me refería. Porque imagínate la calidad de una obra donde te dice, mira, este concepto aparece en 1940, tenía este significado, en el 45 y en el 60 y pico, 61 antes de la muerte, quedó con esto. Eso sí hacen de la obra de Freud, pero no lo hacen de la obra de Jung, que hubiera sido buenísimo. Pero bueno, tenemos un diccionario de sus conceptos más importantes. Exactamente. Y es justamente lo que vos mencionás. Porque también hay mucho desconocimiento en el mundo colectivo de la obra junguiana. ¿Por qué? Porque hay obras que ni siquiera salieron a la luz. Es más, el libro rojo no era un libro que iba a salir a la luz. Es un libro que sale o que surge a partir de un atrevimiento de la familia, que dice, ok, lo vamos a sacar. Incluso hay muchas versiones y demás. Pero volvemos acá. Volvemos. ¿Sí? Volvemos. Cuando Jung menciona lo del complejo, no estaba hablando de lo complicado, sino que específicamente hablaba del tipo de relacionamiento que existía con el arquetipo. Es decir, que un complejo materno, por ejemplo, incluía la relación que existía con la madre. Un complejo paterno hablaba de la relación que existía con el padre. Y los complejos, al igual que los arquetipos, también tienen esa ambivalencia. Hay complejos negativos maternos, complejos positivos maternos. Incluso Jung menciona, y ojo, no es una fuente oficial,
¿sí? Sino que es un bagaje, por así decirlo. 5 categorías de complejos. 5 categorías. O sea, cuando nosotros hablamos de inconsciente personal en el curso, esto se aprende. O sea, nosotros vamos muy rápido, tocando muy por encima. Hay un montón de temas para que se comprenda qué es un complejo, cuál es la estructura del complejo, porque tiene su propio sistema el complejo. No es simplemente un concepto, sino que es una estructura, es el núcleo de nuestro inconsciente personal. Así como los arquetipos fueron el núcleo del colectivo, el inconsciente personal tiene su núcleo, tiene su estructura principal. Bien. Entonces, el complejo, en estas 5 categorías podemos encontrar los complejos familiares, la lucha de los hermanos, viste que es algo muy común, sí. El complejo con la abuela. Después teníamos, por ejemplo, los complejos de instintos humanos, el instinto de supervivencia, la sexualidad, los complejos mitológicos, Edipo, Electra, Sísifo, y un montón de más que también los aprenden. Los comportamientos humanos, que es esto que vos mencionabas, ¿sí? La envidia, los celos, la rivalidad, la competencia, también forman parte de complejos. Y ahora, Miguel, ¿qué es un complejo realmente? ¿Cómo lo puedo observar? ¿Cuáles son mis complejos? Lo que mencionó Neil al principio, el violento, el que golpea, el que abandona, el que no puede poner límites, el que da, tiene el complejo del salvador, exacto. O sea, nuestros complejos los vamos a reconocer porque son comportamientos que no son conscientes, que surgen, que son espontáneos. Los complejos tienen esa naturaleza. Hay un autor que yo recomiendo mucho, que es Ian Progronov. Ian Progronov menciona, o Ira Progronov, depende. Ira Progronov menciona que los complejos son como individuos dentro del individuo. Mira, qué buen concepto. Los complejos son individuos dentro del individuo. Claro, es decir, toman decisión, te resuelven un problema, te hacen tomar una acción. Exacto. Te hacen pensar, te crean te hacen una creencia, dan un emergente. Exactamente. Ahí. Es más, uno de los puntos desde lo, vamos a decir, neurológico que toca el complejo, es que el complejo modifica 3 campos de nuestra vida. El complejo modifica nuestra percepción en el momento que emerge, el complejo distorsiona nuestra respuesta, la actitud, el comportamiento. ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, comiendo en un almuerzo, alguien dijo, ¿y viste a este político? Y alguien saltó y no, de política no se habla. En esta casa, bueno, eso es un complejo. Así aparece. Emerge automáticamente, es autónomo, elige cuándo responder, pero siempre tenemos que comprender de que el complejo busca evitar la retraumatización. O sea, el A ver, explícalo, porque acabas de decir una cosa re importante. Claro. Explica el último punto con detalle. Con detalle. Primero lo primero, comprendamos la estructura del complejo. El complejo se divide en 3 partes. Por un lado, tiene el núcleo. El núcleo del complejo es el arquetipo. Que ahí puede estar papá, puede estar mamá, X. ¿Sí? Cualquier arquetipo. Pero después, el complejo también tiene una emoción. Y ojo, no estamos hablando de emoción de rabia, de tristeza, de asco, no. Sino que cuando hablamos de emoción, es la carga de emocionalidad que está almacenada, es el estrés. Y después tiene otro punto que es muy importante, que es el trauma. El trauma es la tercera pata de este trípode, llamado complejo. Entonces, ¿qué puede activar el complejo? Alguna referencia al trauma. Si yo, por ejemplo, en mi niñez viví una situación de que mi padre era un hombre violento, por ejemplo, yo puedo desarrollar diferentes traumas alrededor de la violencia. ¿Qué sucede? Más adelante, porque los complejos son atemporales, la psique en sí misma es atemporal, no reconoce el tiempo, pueden pasar 20, 30 años de mi trauma y la psique va a estar ahí como si hubiera sido ayer. Lo que hace es cuando hay una metonimia, como una especie de sensación que se repite, lo que hace es el complejo es actuar para evitar que se toque la fibra del trauma, para evitar la retraumatización. Mira.
Entonces claro, también yo cuando escucho a alguien gritar, me paralizo y me quedo quietito y no me muevo. Ese es mi claro, complejo. Ese es mi complejo poseyendo mi yo. Entonces, claro. por eso siempre decimos que todo tiene un sentido evolutivo de supervivencia, todo tiene esa necesidad. Porque el inconsciente es moral. Al inconsciente no le interesa si vos vivís bien, si sos feliz, si sos triste, si nada. Al inconsciente Claro. lo único que le interesa es que sobrevivas, acomode el lugar. Entonces, parte de esa estructura del complejo es sostenida por este instinto. Y lo que busca el complejo es o evitar la retraumatización o un mecanismo de adaptación. Y no hay mucho más. Y no hay Pero mucho ojo, más. hay complejos Exactamente. que son muy intensos y que pueden llevar a la persona a perder sus cabales, su punto de Sí, sí, equilibrio. O sea, el complejo nosotros lo resumimos a algo meramente instintivo de supervivencia, pero también una persona que está bajo los efectos de su complejo le puede doler. No puede, tal vez no puede estar en una pareja estable porque tiene o convive con ese miedo al abandono, gracias a su claro. complejo, o el miedo al rechazo, o personas como nosotros, tal vez del otro lado, en estas personas que están acá, hay alguien que quiere hacer un vivo también, y que quiere comentar su vida, o la que se dedica, y no lo hace, pero es un complejo también. Y Freud Qué decía esto, interesante. Sí. claro, Bueno, Freud recién mencionaba que el usaste complejo era, una, una palabra que Lacan usaba que era metáfora y metonimia, que son claro, bueno, las dos de maneras, ahí, ¿sí? el lenguaje del De, inconsciente. el lenguaje del inconsciente, tal cual. Miguel, hermoso, hermoso, y queremos invitar a la gente a que se sume. Yo sé que tu seminario ya comenzó, pero la verdad es que en una de esas hay gente interesada, gente de Red INSE interesada y gente en general. Contanos si alguien, por ejemplo, si yo me quisiera sumar, ¿cómo podemos hacer sabiendo que ya empezó? Pero si quisiéramos. Bueno, a ver, justamente esto lo estábamos hablando porque nosotros empezamos ahora, hace 2 semanas. Ah, Entonces, estamos a tiempo. ustedes pueden, claro, porque es una clase semanal. Durante 12 semanas ininterrumpidas Ujú. tenemos una clase todos los jueves. Esta clase dura aproximadamente 3 horas y media para que más o menos sepan el tiempo, la carga, digamos. Pero se pueden sumar. ¿Cómo sería? Me hablan, obviamente, por Instagram, por WhatsApp, por cualquier red social donde esté yo. Me hablan, se Ujú. comunican directamente conmigo y yo les puedo enviar las 2 clases para que se pongan al Al día y día. puedan ingresar a las clases en vivo. Las Me clases en encanta. vivo son 100% grabadas y es 100% online. No necesitan absolutamente nada. Miguel, ¿necesito experiencia previa? No. No. ¿Por qué? Porque está estructurado justamente para empezar desde cero. ¿Sí? Y ojo, porque tal vez acá hay personitas que son psicólogos o psiquiatras o terapeutas o decodificadores, coach. Ellos también se pueden sumar. Me encanta. Porque es tanto un curso para personas que no tienen ni idea del tema, porque vamos buceando, está bien estructurado, pero también es una buena herramienta para profundizar conceptos. O sea, personas que Miguel, se dediquen y quieran ¿qué día afianzar. se cursa? ¿Qué día se Los cursa? jueves, ¿Los días todos jueves? los ¿A qué jueves. hora? ¿De qué hora a qué hora? El horario es de Argentina, para que lo Sí. tengan en cuenta. El horario es de Argentina de 18:30 a 21:30, pero siempre iniciamos un poquitito antes para charlar y hablar de un poquito. Me imagino. Y justamente tienen un grupo continuo Ujú. de acompañamiento que es a través de WhatsApp, en el cual yo formo parte. Es la primera vez que yo formo parte de un grupo de estudiantes, o sea que imagínate, pueden preguntarme lo Me que encanta. necesiten. También reciben todo lo que es bibliografía, ¿sí? Para complementar lo aprendido y obviamente todo lo que son clases grabadas y el contenido multimedia que vean en las clases también lo reciben. Hermoso, hermoso como lo has estructurado, la verdad que te felicito. Qué Me bueno. encanta que estés en los grupos. Me Estoy. encanta. Eso es algo que nosotros en el diplomado de neurodecodificación estamos. Estamos nosotros en los Increíble. grupos y me parece súper importante, porque si no la gente termina de cursar con vos, Miguel, y no, como vos no estás, y te ve otro jueves, le pregunta a un compañero que entendió más o menos como vos, y finalmente eso se va como diluyendo Sí, y la calidad del aprendizaje del terapeuta, del que después va a ser colega, es muy importante, ¿sí? sí, Entonces, es verdad. Miguel, se pueden inscribir, son los jueves de 18:30, el mapa de la psique,
pueden contactarse con Miguel Furman. Los que Bien. tienen mi teléfono, que es mucha gente que está acá tiene mi teléfono, me pregunta y yo le posteo directamente el celu de Miguel, y si no, lo contactan por Instagram directamente. Por Instagram. Me dice, los que puedan sumarse no se van a arrepentir, enseña con ejemplo y son clases súper didácticas. Hermoso. Exacto. Hermoso. Déjame que le mande un beso a las chicas que Refunte ahí vi Deco, chusmeando. me Eva. encanta. Eva ¿La Vera. conoces? Eva Vera. Sí, Eva porque Vera, estudia en el diplomado. exactamente. Estudia en el diplomado, o estudió en el diplomado, así que Eva Vera. Sí, ya más Exacto. o menos los tenemos acá, sabiendo. Y Nil, Gente, muchísimas. antes de despedirme, porque leí que querían el nombre, lo dejo acá. Sí, Lexicon por favor. Junguiano es del autor Daryl Sharp, que es muy bueno. A mí en Argentina me costó conseguirlo. Me costó, los que necesiten alguna referencia de dónde lo pueden conseguir, me hablan también y yo les mando, no hay ningún problema. Que es de librerías Casasa, creo que es. Me encanta. Casasa o algo así. ¿Sí? Así Gracias. que bueno. Miguel querido, los invito a que lo sigan a Miguel en sus redes, es el creador de Biotransgeneracional. Haremos un vivo sobre integrativo, Biotransgeneracional integrativo, lo vamos a invitar a Miguel en otra oportunidad para que nos cuente también de eso. Y Miguel, todo el éxito para que tu seminario de 12 clases del mapa de la psique sea un éxito y elevemos conciencia, porque de eso se trata. Exactamente. ¿Sí? Tal cual. Y gente coherencia. querida, y coherencia. Gracias Gracias. Miguel Furman, gracias por tu tiempo, gracias a los que se han sumado y por supuesto queda grabado en mi Instagram y lo vamos a postear para que también le quede a Miguel y sigan aprendiendo. Hermoso. Muchísimas gracias. Chao Miguel, Chao, querido. chao. Chao.